Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos, amigos? Hoy voy a hablarles de un tema que resulta curioso, casi anecdótico, pero que ha causado mucha polémica y mucha discusión. ¿Hubo realmente elefantes en América? Puesto que el libro de Mormón así lo afirma, esto ha provocado durante mucho tiempo bastante polémica. Al fin y al cabo es una simple curiosidad. No es nada relevante, pero sin embargo los críticos, los que se oponen a la Iglesia, los que intentan desacreditar el libro de Mormón como un libro verdadero, inspirado por Dios y con fuentes históricas, pues exageran esto para desacreditarlo, para tildarlo de falso o de invención del siglo XIX. Está claro que mi fe no está basada en un descubrimiento arqueológico o en un descubrimiento histórico, pero sí que saben que yo insisto mucho en que el libro de Mormón tiene un respaldo histórico y arqueológico importante. Por lo tanto, me interesa descubrir estas cosas, aunque sean puras anécdotas. En el libro de Mormón solo se menciona una vez a los elefantes, está exactamente en el capítulo 9 de Éter, versículo 19, y dice así: y también tenían caballos y asnos, y había elefantes, y curelomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y más particularmente los elefantes y los curelomes y cumomes. Aquí vemos dos cosas importantes. Fíjense que hay dos hechos. Tenían elefantes y eran útiles para ellos. Por lo tanto, piensen y recuerden este hecho porque es significativo. Este pasaje del libro de Éter estará datado cronológicamente entre el año 2000 o 1800 a.C., no lo sabemos exactamente, y el dilema que se produce es que los restos arqueológicos encontrados de los antiguos habitantes de las Américas del género mastodonte o proboscidio de los elefantes están datados aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo, en la última glaciación. Después de eso no se conocen restos arqueológicos de elefantes o de familia de elefantes. Por lo tanto, hay una diferencia muy sustancial de años entre lo que ha encontrado la ciencia con lo que dice el libro de Mormón. Esto lógicamente ha servido de crítica, de burla, de chanza para muchos, intentando desacreditar la veracidad histórica del libro de Mormón. Pero recuerden que el libro de Mormón se escribió en 1830. ¿Qué se sabía de arqueología o paleontología, en este caso, que es la ciencia que estudia los animales antiguos fosilizados, en el 1830? Pues prácticamente nada. He estudiado un poquito, háganlo ustedes, porque es cuestión de investigar y de ver, no de aceptar las cosas como son. Yo investigo y miro y me documento. La paleontología se empezó a desarrollar en el siglo XVII, siglo XVIII, porque vieron que habían animales que habían vivido en la Tierra y que se habían extinguido y que solo quedaban sus restos fósiles. Es a partir de 1822 cuando se denominan a estos antiguos organismos vivos fósiles. Y a partir de 1859, cuando Darwin publica su libro El origen de las especies, cuando empieza a tomar auge el estudio de todos estos seres que vivieron y que se extinguieron. Por lo tanto, a partir de finales del siglo XIX y principios del XX es cuando se desarrolla la paleontología. Y las primeras dataciones, primero con los estratos donde se encuentran y luego ya con carbono 14 ya son del siglo finales del 19, primeros del siglo XX. Por lo tanto, en 1830 ni se conocían elefantes, ni se conocía la fecha en que podían haber vivido estos elefantes. Y recuerden, Éter 9 nos dice que habían elefantes y que eran útiles para el hombre. Esto lógicamente causó a los primeros años del siglo XIX, cuando se publica el libro de Mormón, pues seguramente causó mucha burla, mucha chanza, porque no había ningún registro de que hubieran habido nunca elefantes en América. Luego, cuando aparecen los restos arqueológicos, ya las cambia las burlas de que no habían elefantes a que habían habido mucho antes de lo que dice el libro de Mormón. Por lo tanto, en vez de decir que no existieron, ya era que eran anacrónicos, es decir, que no coincidían en las fechas. Sin embargo, en el siglo XX, en Copán, una ciudad maya en Honduras, se encuentran 5 bajorrelieves con imágenes de elefantes. Y aquí ya viene un poquito la corroboración de lo que dice el libro de Mormón y el intento de aquellos que se burlaban de que parece que ya no se van a burlar tanto. Sin embargo, siguen desacreditando. Claro, el crítico nunca se va a convencer de que lo que dice es falso, ¿no? Nos tachan a nosotros de fanáticos y yo pienso que los críticos a veces son más fanáticos que nosotros mismos en muchas cosas. Y dicen que no, que eso no es un elefante, que es un tapir exagerado o que incluso
es un guacamayo, que saben es una especie de loro rojo o azul muy bonito con una larga cola. Y dicen que puede ser cualquier otro animal, pero que eso no es un elefante. Ahora les voy a mostrar, para que ustedes juzguen, aunque se lo voy a dejar en los comentarios van a tener la conexión a los artículos donde aparecen estas fotos y lo que les voy a leer a continuación. Y juzguen ustedes, ¿esto es un elefante o no es un elefante? ¿Esto es un guacamayo? ¿Es un tapir? Juzguen por ustedes mismos, no me crean a mí. Crean lo que ven y lo que les voy a narrar a continuación. Aquí lo tienen un poquito también, el bajorrelieve. Encima de la cabeza, dos elefantes, cada uno con la trompa hacia afuera. Aquí lo tienen un poquito más claro, el dibujo, que es lo que suelen hacer los arqueólogos, después de ver la imagen original, enseñar el dibujo para que se vean. Y mira lo que lleva encima el elefante encima de la cabeza, un jinete. ¿Les suena algo? ¿Han visto alguna vez un elefante con alguien dirigiéndolo? Exactamente igual. Y ahora veamos lo que dice acerca de esto un artículo muy interesante. Dice, más allá de las tradiciones, 5 efigies de elefantes han sido encontrados en el Antiguo México. El Dr. Beryl, un reconocido arqueólogo, describe una de estas figuras como tan obvia y sorprendentemente de elefante que no puede ser explicada por ninguna otra teoría ordinaria que supone que sea un tapir exagerado, un oso hormiguero o un guacamayo. No solo acentuar que esta figura se muestra en un tronco, pero que sumado a ello tiene grandes orejas plegadas y rodillas flexionadas hacia adelante, que son características peculiares de los elefantes. Más aún, muestra una carga pesada puesta sobre su espalda. Es inconcebible que un hombre haya podido imaginar una criatura con las orejas batientes y aquellas rodillas peculiares hacia adelante, o que alguien haya estilizado un tapir hasta esa medida. Por lo tanto, vemos que los expertos opinan que era exactamente un elefante. Elefante sin duda, primer punto. Segundo párrafo. Las tradiciones orales, los registros escritos y el arte representando elefantes representa una fuerte base para la afirmación de que existieron elefantes en América. Un apoyo aún más sustancial ha sido descubierto. Hoy en día todos los estudiosos están de acuerdo en que los mastodontes y mamuts, los cuales incuestionablemente son elefantes para los zoólogos, vivieron una vez en América. La disputa es hoy día saber hace cuánto vivieron. Huesos de mastodontes cazados han sido recientemente hallados en un sitio arqueológico que data poco después de la época de Cristo. Otro sitio se ha datado aproximadamente en el 100 a.C., dando a luz restos de mastodontes así como de un caballo. Por lo tanto, vemos que aún mucho antes, o mejor dicho, mucho después de la época en que el Libro de Mormón narra que habían elefantes, aún continúan encontrando restos, pruebas, tanto en los relieves de Copán, que son muy posteriores al libro de Éter, como en los restos encontrados unidos a la presencia humana del primer siglo de nuestra era. Por lo tanto, vemos que la cronología también existe. Y el párrafo que les voy a leer dice: algunos estudiosos han sugerido que el elefante, mamut o mastodonte, vivió más allá de lo que anteriormente se creía. Hablábamos de la glaciación. Ludwig Johnson, en un artículo titulado Men and Elephants in America, publicado por la Scientific Monthly, escribió que los descubrimientos de asociaciones de humanos y proboscidios, mamíferos elefantinos, incluyendo elefantes, mamuts y mastodontes, no son poco frecuentes. Tal como en 1950 McCowan listó no menos de 27, incluyendo en el mismo sentido, Hugo Gross nota de que una parte quemada de esqueleto de mastodonte y numerosos restos cerámicos en Alangazi, Ecuador, ya no puede haber ninguna duda de que el hombre y el elefante coexistieron en América. Por lo tanto, vemos que es evidente, claro y preciso que el hombre y el elefante coexistieron y que la afirmación del Libro de Mormón de que había elefantes en América es algo claro, evidente. Aquí podría terminar mi vídeo y quedaría bastante bien, pero voy a añadirles un poquito más porque seguí estudiando, seguí investigando, como quiero que ustedes hagan, y puse en Google elefantes Copán. Y encontré dos artículos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes.
Aquí los tienen los dos. Los dos son de una página oficial de Honduras. Son una página oficial de Honduras. Y en esta página oficial de Honduras, que no es tampoco un blog de una opinión cualquiera o de un experto, sino que además es la página oficial de un organismo oficial de Honduras, nos cuenta precisamente, en el 2014 nos contaba, nos enseña las mismas fotos que les he enseñado a ustedes, la misma foto en el artículo, se lo voy a poner como el segundo enlace, y nos dice lo siguiente. En la parte superior y laterales de dicha estela se encuentran dos cabezas de elefante, donde un jinete se encuentra sentado sobre ellas, justo en la postura que usan los que conducen dichos animales. Haciendo una asociación de ideas y pensando que eran elefantes, estos grabados también dejarían constancia de la capacidad de los mayas en la domesticación y entrenamiento de los elefantes, una tarea nada fácil y que requiere mucho conocimiento sobre la naturaleza de dicho animal. Por lo cual vemos que está claro, evidente y diáfano de que existieron elefantes, que los expertos lo aseguran y que esos expertos además reconocen la domesticación y el uso. Las dos cosas que el libro de Mormón dice, que habían elefantes y que eran útiles para el hombre. ¿Más claro? Sin embargo, este artículo además añade que, bueno, que esa es una de las teorías, que es difícil saberlo con seguridad, que la especulación puede darnos otras opiniones y que suponemos que esto es lo correcto. Entonces, en base a este artículo, muchos santos empezaron a presumir, por decirlo de alguna manera, de, como yo estoy haciendo ahora, evidentemente, de que el libro de Mormón era cierto. Y entonces, uno de los muchos críticos de la Iglesia empezó a desacreditar esto. Y publicó un vídeo en el 2016 burlándose, haciendo chiflas, risas, un vídeo con caritas, con tonterías, con niños riéndose, burlándose y mofándose de nosotros. Afirmando, intentaba por lo menos en ese vídeo, afirmar que era un guacamayo, que no era un elefante, que esto era un guacamayo y que no era un elefante. Incluso nos acusaba de caer en el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es una predisposición que tenemos las personas a que cuando creemos en algo, cuando encontramos una prueba, enseguida lo asignamos. Entonces decía, ustedes caen en sesgo de confirmación porque cuando dicen esto no ven la otra parte, solo ven lo que quieren ver. Entonces, curiosamente, 3 años después del primer artículo, se produce un segundo artículo por esta misma, y lo van a ver como el tercer enlace. ¿Conocieron los mayas de Copán a los elefantes? Y en el mismo artículo se ve que por la polémica que había causado el suponer o el predisponer a no tener claro, pues empieza diciendo, hace 3 años hicimos una publicación y entonces, para confirmar lo que habían dicho y quitar las suposiciones, citan un estudio del Instituto de Historia Natural de México, titulado Mamuts y mastodontes de Chiapas. Este estudio, lo tienen aquí, lo voy a poner en la página, y como cuarta parte, cuarto enlace, este artículo, Mamuts y mastodontes en Chiapas, en la página 22, fíjense lo que dice, en la página 22, aunque lo van a poder leer tranquilamente, página 22, y dice, un dato curioso de interacción entre proboscidios y las culturas prehispánicas se encuentra en una escultura maya en el templo de Copán, en la cual se observan claramente representados 2 elefantes. Como en América no hubo elefantes auténticos, es probable que se trate de mastodontes amansados. Esto abre interesantes interrogantes, ya que se supone que los mastodontes en América se habían extinguido aproximadamente hace 10.000 años, lo que se creía. Aunque esto es algo anecdótico, esta escultura nos hace replantear si en verdad se extinguieron en esa época o sobrevivieron en nuestro continente hasta cerca de nuestros días, y puede servir como puntal para realizar nuevas investigaciones sobre la fecha exacta de su extinción en Centro y Sudamérica. Palabras de un estudio del Instituto de Historia Natural de México.
Es claramente un elefante y la cronología que se pensaba probablemente no es cierta, porque hay pruebas de que coexistieron con el hombre y que hay pruebas de que los tenemos hasta el siglo I por lo menos. Queda confirmado los dos principios. Existieron elefantes en América y eran útiles para el hombre. ¿Y ahora qué? Amigo crítico, ¿me río yo? ¿Le hago burla? ¿Le hago chanza? ¿Le digo que es un fanático, como usted insinúa? ¿Le digo que es un ignorante, como nos acusa? No. Usted también puede caer en el sesgo de confirmación. Los críticos también caen muy a menudo. Pero yo, como santo de los últimos días y como seguidor de Jesucristo, le respeto. Y no me burlaré jamás de usted. Como mucho, haré lo que dice 1 Nefi 8:33, que es lo que nos aconseja en estos casos el libro de Mormón. Pero le respetaré, aunque no esté de acuerdo con usted, y creo que le he demostrado claramente que usted se equivoca, que lo que usted dice no es cierto, y que el libro de Mormón es un libro histórico y verdadero, porque así lo demuestra en esta sencilla anécdota, sin mayor importancia, pero que demuestra que el libro de Mormón no es un invento de 1830. Queda demostrado amplia y palmariamente que el libro de Mormón es un libro histórico. Porque fíjese qué arriesgado el libro de Mormón, qué atrevido es de dar tantos datos que luego se han ido comprobando que se habían calzadas, que si el clima era templado, que si las distancias eran cortas, que si habían caminos, que se usaban cemento, tantas y tantas cosas que el libro de Mormón afirma en 1830 y que no se sabían entonces y que se han demostrado ciertas. Es decir, que cada pieza es como una pequeña pieza de puzzle que al final nos hace un dibujo hermoso y maravilloso de que el libro de Mormón es un libro histórico, es un libro verdadero. Pero por encima de todo, sobre todo, es la palabra de Dios. Quiero testificarles, quiero invitarles a leerlo, a meditarlo y a preguntarle a Dios. No me crean a mí, créanle a Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios y junto con la Biblia testifican de que Jesús es el Salvador del mundo, es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.